Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Bienvenidos a esta semana de menos lluvias, de más protestas, de paros y llena de controversias. Se están conociendo en este amanecer los resultados de las elecciones de ayer domingo en Venezuela. Elecciones para elegir gobernadores y para elegir parlamentarios, diputados en la Asamblea, que por supuesto seguirá dominada por el chavismo. Y el régimen de Maduro ganó supuestamente en 23 de las 24 gobernaciones. Tendrá 235 de los 285 diputados en la Asamblea Nacional. Unas elecciones, una farsa, lo dice la oposición allí. Según el Consejo Electoral en Venezuela, que también es dominado por el régimen, hubo una participación de 42% del censo electoral. Pero en ese mismo reporte aparecen votando solamente 5 millones de los 21 millones de venezolanos habilitados. Es decir, según las cifras oficiales que se contradicen, no hubo una participación del 42%, sino de apenas el 25, casi 26%. No coincide ni esa ni ninguna otra de las cifras. El reporte del Consejo Electoral, con su mismo censo electoral, mucho menos coincide con lo que pasó en las calles. Puestos y mesas de votación vacíos durante toda la jornada. Se cerraron las elecciones ayer a las 7 de la noche. La abstención era la estrategia de la oposición, todavía liberada por María Corina Machado, aunque a última hora se abrió Enrique Capriles, que aparentemente salió elegido diputado y que tendrá compañía de otros 50 miembros de la oposición, que lo que hicieron nuevamente, dividida la oposición, fue validar las elecciones fraudulentas de Maduro, tan fraudulentas como las de hace 10 meses, cuando se robó la presidencia, se la robó a María Corina Machado. La abstención dice que la participación fue de apenas el 15%. María Corina felicita a los empleados públicos que ni siquiera ellos salieron a votar. La de ayer en Venezuela fue una jornada marcada por el terror, por la represión, después de la captura del reconocido líder de Juan Pablo Guanipa, de quien hasta este momento no se sabe absolutamente nada. En las últimas 72 horas fueron más de 70 capturados. El chavismo puso gobernador inclusive en el Esequibo, que es una zona limítrofe en disputa con la Guyana, en donde no hubo votación. Pero dice Maduro con todo el cinismo, fue elegido un almirante. Se quedó también con Barinas, que era el estado de Hugo Chávez, en donde había ganado siempre la oposición. Ganaron supuestamente también en Isla Margarita y en el fronterizo estado de Zulia, en la frontera con Colombia. Un hermano de Hugo Chávez es el nuevo gobernador de Barinas. La oposición ganó solamente el estado de Cojedes, que es en los llanos, en el centro oeste del país. Ya les vamos a contar la historia de las elecciones de ayer en Venezuela. Dice el periódico El Espectador esta mañana con toda la razón, otra farsa, validando, atornillando más el régimen de Chávez. Estados Unidos dice que lo de ayer en Venezuela también es una farsa, es decir, el mundo mirando con profunda desconfianza unos resultados electorales que no dan ninguna credibilidad. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Ya les vamos a contar de esta semana clave en el Congreso de Colombia. Hoy lunes se presenta la ponencia mayoritaria para tercer debate en el Senado de la República, en la Comisión Cuarta, en donde 14 de los 15 senadores, todos de la oposición del gobierno, menos Aída Abella, que es del Pacto Histórico, anuncian una ponencia común para sacar adelante la reforma laboral, que es el motivo por el cual el gobierno quiere hacer una consulta popular. Si llegan a aprobar esta ponencia, repito, con 14 de los 15 votos, va a ser difícil que el gobierno siga con la misma retahíla de que va en contra de los intereses, porque esta ponencia viene con horas extras, viene con los recargos de 100% para dominicales y festivos. Los senadores hicieron ajustes y cambios en el inicio del pago de recargos nocturnos, sería de forma gradual. Crearon un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas que tengan hasta 10 trabajadores, que tendrían condiciones diferentes, y modificaron al final el artículo sobre aprendices del SENA. Nada de esto le gusta al gobierno. El presidente sigue moviendo el tema de la consulta popular. El ministro de Trabajo rechaza desde ya la ponencia, y las centrales obreras, Fabio Arias, el presidente de la CUT, el principal, dicen que los cambios no le gustan y se bajaron de la ponencia. Todo para garantizar el paro que tienen previsto
para el miércoles y jueves de esta semana. Por esos mismos argumentos del gobierno contra la nueva ponencia de la reforma laboral y para presionar la consulta, el fin de semana la CUT y la CGT le quitaron apoyo al trámite de la reforma que precisamente había presentado el gobierno, y se está presentando un poquito el mundo al revés. El gobierno y las centrales obreras en contra del proyecto que había presentado el propio gobierno. Ya les vamos a contar porque allí se está jugando el futuro inmediato de Colombia. Y a propósito de derechos laborales, les hablaré, como no, de la noticia del día, la historia de David Racero, el parlamentario del Pacto Histórico, que fue presidente de la Cámara de Representantes y que en público se rasga las vestiduras por las condiciones de dignidad laboral de los empleados en Colombia. En privado está ofreciendo puestos para su empresa, que es un Fruver, que queda en el sector de Modelia, propiedad de su familia. Está ofreciendo puestos a $1 millón, trabajando 6 horas a la semana, 13 horas diarias. 6 días a la semana, corrijo, sí señor, 6 días a la semana, 13 horas diarias. Los audios fueron publicados por el periodista Daniel Coronel, que aclara que corresponden al año 2021, pero aún así incumple toda la legislación laboral de Colombia, viola todos los artículos laborales. Tan descarado es el audio de Racero que anuncia investigación el Ministerio de Trabajo. Esa cajera que iba a contratar $1 millón, trabajando 13 horas diarias, 6 días a la semana, además tenía funciones de lavar baños, asear los pisos, empacar la pulpa, lavar todo como si fuera poco, advierte Racero, es un trabajo en el que no paga ninguna prestación de ley. Es decir, el sueldo es mucho menos que el salario mínimo, tampoco incluye el pago de pensiones, de cesantías o de vacaciones, por supuesto. El que en público se queja de las condiciones de esclavitud, que es el mismo discurso del presidente Petro, tema Racero, que evidentemente lo que hace es confirmar que esos temas de violación de derechos laborales no tienen nada que ver ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. Son de personas que no aplican la ley sin importar su ideología. Se defiende Racero diciendo que es producto de la victimización, del linchamiento mediático, no niega que el audio sea el suyo. La mala hora de Racero es porque también le descubrieron chats en su teléfono celular en donde se cruza mensajes con el director del Senado, Jorge Londoño, que graciosamente acepta echar gente que no es del partido de gobierno en el departamento del Sucre para que su tío, que yo no sé qué tiene que ver, se llama Luis Mallorca, disponga de la nómina del SENA en el departamento del Cesar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar de incoherencias, de dobles raseros esta mañana y también del accidente del bus, la tragedia del fin de semana, de los estudiantes que se mataron en la línea. Antes de empezar el viaje, ya habían detectado causas y fallas en el bus que este fin de semana se cayó del puente helicoidal que queda entre Cajamarca y Calarcá. Un accidente por fallas mecánicas que deja 10 personas muertas, 9 gravemente heridos. Todos estudiantes de la Universidad von Humboldt de Armenia. Se decretaron 2 días de luto. En segundo les contaré del paro de esta semana, miércoles y jueves, que anuncian algunas centrales obreras que están llamando paro nacional, a lo que ellos quieren sea una movilización del sindicalismo que defiende al presidente Gustavo Petro. El presidente Petro y su ministro encargado de Justicia, Augusto Campo, frenaron la extradición de Gabriel Reyes Mejía, alias HH, el comandante de los Comuneros del Sur del ELN, noticia del día hoy que afecta las relaciones con Estados Unidos. Bienvenidos, es un gusto saludaros. En segundos, información desde Venezuela. Les hablaré de los ataques terribles, implacables de esta madrugada de Rusia sobre Ucrania. Esta madrugada el presidente Trump dice que Putin es un loco, tomando distancia de quien era en algún momento un cercano para pactar una tregua en la guerra de Europa. 6 de la mañana, 9 minutos. Bienvenidos. Aquí estamos para acompañarlos en este día lunes, comienzo de semana. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El Esequibo tiene gobernador. El almirante Villamizar. El oficialismo aumentó su poder territorial tras la elección este domingo acá en Venezuela, donde logró el 95% de las gobernaciones y 82% de los diputados. En el primer y único boletín hasta ahora,
se asegura que la participación fue del 42%, donde se escogieron autoridades en la zona del Esequibo, es decir, un gobernador y 8 diputados, una elección donde María Corina Machado llamó a no votar y afirmó que la abstención superó el 80%. Los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal. Resaltar igual que una parte de la oposición decidió postularse y participar, entre ellos Enrique Capriles, que ahora es diputado. Nosotros no hacemos lo que Maduro quiere que hagamos. Destacar que entre los diputados del chavismo están Cilia Flores y Nicolás Ernesto Maduro, es decir, la esposa y el hijo de Nicolás Maduro. 7 estudiantes, 2 profesores y un integrante del área administrativa de la Universidad Alexander von Humboldt de Armenia fallecieron este sábado después que el bus de transporte especial en el que regresaban de una salida académica se accidentara a 5 kilómetros de Calarcá. El coronel Luis Atuesta, comandante de la policía en el Quindío. Al parecer tenemos una falla en los frenos. El exceso de velocidad producto pues de la misma falla de los frenos da que la curva da contra los parales del puente. El rector de la Universidad Alexander von Humboldt en Armenia, Diego Jaramillo. Desde la institución se brindará todo el apoyo y acompañamiento a las familias de los integrantes de nuestra comunidad universitaria afectados por este doloroso insuceso. Michael Pacheco, uno de los sobrevivientes del accidente. Yo me percaté que el bus como que le estaba fallando la caja de cambios, no le querían meterme en los cambios y el bus le empezó a coger velocidad, intentó frenar, los frenos se calentaron y ya fue el choque. Juan Camilo Trejos es otro de los sobrevivientes. Ver a sus compañeros y no poderles ayudar es algo que no lo deja dormir. No pude hacer más por él, quería hacer más por él, pero pues es duro él el momento y el pelado. Que falla no poder montarlo a las carreras de un carro, pero pues uno recién accidentado que no sabe qué pensar, la verdad, uno no sabe qué pensar bien. Ante el anuncio de una nueva posible reforma laboral que estaría presentando el pacto histórico y por algunas inconsistencias e incongruencias sobre este texto, la Central Unitaria de Trabajadores confirmó que retira el apoyo a la ponencia mayoritaria. Sin embargo, confirman que harían todo lo posible porque la consulta popular sí continuará en vigencia. Habla Fabio Arias, presidente de la CUT. Están haciendo trizas la reforma laboral, por tal motivo la rechazamos, no respaldamos esa ponencia mayoritaria por nada y haremos todo lo imposible para que entonces la consulta popular sea la que salga adelante. Un escándalo tiene en el ojo del huracán al representante por el pacto histórico David Racero. El periodista Daniel Coronel publicó chats y audios que revelan que el congresista estará buscando nombrar gente en el SENA. El congresista Racero le indica al director del SENA que será su tío José Luis Mallorca quien se comunicará con el director regional para distribuir esos puestos. Racero habría trazado una estrategia para asegurar los cargos, estrategia que habría quedado en evidencia en esta conversación. Pero por ahora la idea es colocar en encargados, o sea, hay cargos, sacar los que están en este momento y poner los nuestros. Entonces necesitamos una persona que ya esté dentro del SENA y que se le mida a ser subdirector de alguno de los SENAs cuando lo definamos con el director. El representante Racero también fue criticado por otro audio en el que afirma que contrataría trabajadores para su Fruber sin cumplir con los requisitos legales mínimos. El pago es de 1 millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada, 1 millón y si toca decirle que es tiempo completo, 7 de la mañana, 8 de la noche, ellos saben, todo, ellos son toderos, no solo caja. A través de un comunicado, el representante Racero se defendió, negó las acusaciones, aseguró que se trata todo de un montaje por su defensa de los derechos laborales de la reforma laboral y cuestionó además el acceso a sus comunicaciones privadas. El ministro de Defensa anunció que la fuerza pública está preparada para garantizar el orden y la seguridad de la ciudadanía durante las marchas convocadas por las centrales obreras. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La fuerza pública va a estar desplegada en todo el territorio nacional, con todas las capacidades, pero no solamente operativas, sino también de inteligencia para lograr una neutralización anticipada frente a cualquier amenaza. Varios mandatarios locales manifestaron que respetan el derecho a la protesta, pero que no permitirán desmanes. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Nosotros en Cali, en el Valle, respetamos el derecho pacífico a la manifestación, siempre lo garantizaremos como lo venimos haciendo el último año y medio. Y en esa línea, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que si es necesario, habrá intervención de la fuerza pública. Lógicamente, cuando hay violencia o hay disturbios o hay alteración del orden público, pues ahí sí toca actuar. Y a propósito de los llamados del presidente Gustavo Petro a las movilizaciones populares en las calles, desde Cali el expresidente Álvaro Uribe pidió a los colombianos convertirse en bodegueros de la democracia. Ha de desatender el llamado del presidente, que es el llamado de la violencia. Cada uno de ustedes tiene que hablar con la fuerza pública para decirles
Usted lo obedece al presidente, pero por encima está la Constitución. En Villa del Rosario Norte de Santander, el ELN asesinó al policía de operaciones especiales Luis Alfredo Argote, luego de atacar con ráfagas de fusil y explosivos la patrulla en la que se movilizaba. Además, se conocieron pruebas de supervivencia de los soldados Julián Reinel Sáenz y Andrés Coral, secuestrados por esa guerrilla desde el pasado 9 de abril. Vera Grave, jefe de la delegación del Gobierno Nacional. Estamos haciendo todas las gestiones para que los soldados lleguen pronto, seguros y libres a casa. Crece la tensión entre Colombia y Estados Unidos tras la decisión del presidente Gustavo Petro de no extraditar a alias HH, cabecilla de Comuneros del Sur, disidencia del ELN en diálogos de paz. Washington evalúa sanciones ya que el líder guerrillero es requerido por narcotráfico. Según Noticias Caracol, esta decisión también motivó la renuncia de la ex ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presionada por el comisionado de paz, Oti Patiño. ¿Quién es el único jefe mío? Es el presidente de la República. Es el único que puede decidir cambiar una posición en el tema de extradiciones y es el único que puede ordenar eso. Cartas confidenciales entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía revelan un nuevo malestar bilateral, esta vez por alias El Mocho Olmedo, cabecilla de la Frente 33, a quien le fue suspendida la orden de captura pese a estar pedido en extradición, donde estuvo 55 días libre sin que la Fiscalía conociera su paradero. La Corte Suprema de Justicia encendió las alarmas. El magistrado auxiliar Jesús Albeiro Yepes. Bajo la excusa de una política de paz total, Colombia viene viviendo una verdadera política de criminalidad total. La entrega de ambulancias en Itagüí el pasado 24 de mayo sigue desatando controversia entre el gobierno nacional y la gobernación de Antioquia. El presidente Gustavo Petro acusó al gobernador Andrés Julián Rendón de mentir al afirmar que los vehículos no eran nuevos y calificarlos como un reencauche. El director de Calidad y Servicios de la Secretaría de Salud, Juan David Berrío, aclaró que algunas unidades, como las asignadas al Retiro y Caramanta, sí comenzaron a operar en esta administración. Hay algunas dos excepciones, que son 2 ambulancias que por temas contractuales y ya por tema de prestación de servicio no llevan más de un año operando. El gobierno acordó la creación de zonas de ubicación temporal en los departamentos de Nariño y Putumayo para 120 miembros de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una de las disidencias de las antiguas FARC con la que negocia la paz el gobierno. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que será implementado un plan de choque y de sustitución de cultivos ilícitos en Jamundí, Valle del Cauca, para debilitar las finanzas de los grupos ilegales y con ello reducir las acciones delincuenciales y los atentados. Estamos en una definición que se tardará unas semanas en determinar un plan de transformación agroalimentaria y que nuestros campesinos se sientan orgullosos de lo que cultivan. El presidente Gustavo Petro, quien asistió a la toma de posesión del reelecto mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, es un preso político. También invitó a varias naciones a un diálogo por la paz. Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también. El diálogo nacional es la base fundamental de la paz. Pero usted no reconoce o reconoce las denuncias de fraude, eso ha dicho en un mensaje suyo reciente. Creo que Glass es un preso político. Rusia ha lanzado durante esta madrugada el tercer ataque masivo consecutivo contra Ucrania, en el que ha empleado 9 misiles de crucero, pero sobre todo 355 drones. El gol de Millonarios, aparece el tercero gol de Millonarios, y en el momento que tanto lo pedían, en el momento que tanto lo buscaron, apareció el Tigre para darle el tercero al azul. En la fecha 20 del fútbol colombiano, Millonarios en el Campín de Bogotá derrotó 4-2 al Boyacá Chicó y con 38 puntos aseguró el punto invisible y ser cabeza de serie en los cuadrangulares. Del mismo modo, América derrotó 2-0 al Medellín y con 39 puntos la Mechita aseguró el liderato del todos contra todos y también se quedó con el punto invisible. De igual manera, ya se sortearon los cuadrangulares semifinales de la liga. En el A quedó América, Tolima, Junior y el Medellín. En el B quedaron Millonarios, Nacional, Once Caldas y Santa Fe. Estás escuchando